Bueno, iniciemos la sesión de hoy día. Hoy estamos en la novena sesión, ya estamos próximos a terminar también el curso. Eh, Eso es eh, interesante. Espero que, bueno, que en el transcurso de todo este programa, bueno, sea de su agrado. Entonces, sin dilatar más el tiempo, iniciaré compartiendo la pantalla. Eh, ya está. Entonces, en esta sesión vamos a hablar un poquito sobre los modelos estadísticos. eh, Principalmente los modelos de regresión. El análisis de correlación, bueno, está muy ligado, ¿no? Ambos van de la mano. Cuando se inició el curso, bueno, se vio primero la parte exploratoria, ¿no? Algo descriptivo, muy fácil y que todo el mundo lo ve usualmente, ¿no? Entonces, hoy veremos ya un poquito más la parte predictiva, ¿no? La estadística no solamente se basa en la descripción de, de alguna problemática en un corte de tiempo, sino también trata de controlar eh, el azar, ¿no? Trata de modelarlo mediante modelos matemáticos, modelos estadísticos. Ningún modelo es bueno, pero todo sirve. Esa es una frase de un estadístico, bueno, muy importante. Creo que se apellida Cox. Y es cierto, ¿no? En la realidad tratamos de modelar algo para tratar de dar una aproximación, una explicación de algo, ¿no? No va a ser 100% certero, pero aún así ayuda a tomar muchas decisiones. Eh, entonces, en toda la línea de los modelos estadísticos, los modelos de regresión lineal es la base, ¿no? A partir de ahí ya se generan múltiples modelos, muchos más complejos, eh, bueno, y que se ajustan dependiendo a las ciertas condiciones de las variables, ¿no? Porque al final nosotros tratamos de modelar variables. Eh, una breve introducción, ¿no? Que trata sobre el análisis de correlación lineal, ¿no? ¿No? Y la regresión lineal simple para iniciar, ¿no? La clase. Ambos son métodos estadísticos, ambos están muy relacionados. La correlación que normalmente usamos, por ejemplo, Pearson, ¿no? Muchos habrán visto la correlación de Pearson, eh, se utiliza cuando tratamos de encontrar alguna relación lineal entre dos variables cuantitativas, ¿no? Si mi interés es asociar una variable X con una variable Y, ¿no? Quiero saber qué tan asociadas están, considerando también la naturaleza de dichas variables. Nosotros vamos a utilizar diversas técnicas que nos ayuden a cuantificar dicha relación. Es por eso que la correlación cuantifica dichas relaciones, ¿no? Entre variables, principalmente dos, ¿no? En sí hay más correlaciones que hacen uso de más variables, ¿ya? Entonces, eso tengan muy claro, ¿no? La correlación busca cuantificar la relación entre dos variables, ¿no? Principalmente, en este caso, ¿no? Dos variables cuantitativas, ¿no? Mientras que la regresión lo que hace es eh, tratar de construir un modelo matemático que se ajuste a esos datos, ¿no? Antes de hacer un análisis de regresión propiamente dicho, ¿no? El análisis previo es una correlación. En la correlación, yo identifico una relación muy fuerte, muy lineal. Entonces, es un indicio para poder hacer algo más, ¿no? Hacer un modelamiento. Y ese modelamiento lo que nos permite es predecir valores, ¿no? Si yo tengo una característica X, ¿no? Por ejemplo, tengo, no sé, mi peso, ¿no? 70.
¿cómo puedo explicar otra variable en función a mi peso? ¿No? Por ejemplo, un ejemplo clásico es talla y peso, ¿no? Por lógica, a mayor talla debería tener mayor peso, ¿no? Como que hay una relación ahí, una relación positiva, ¿no? Mientras más alto sea, ¿no? Es muy probable de que yo pueda pesar un poquito más. Esa es una relación, ¿no? Entre dos variables cuantitativas. El modelo de regresión justamente, usa información muestral y estima una recta que se ajuste en gran medida, ¿no? A la dispersión de esos datos, ¿no? De esas variables. Es por eso que acá se menciona que usualmente los estudios de correlación lineal preceden a la generación de un modelo de regresión lineal. El análisis de correlaciones es un análisis exploratorio, ¿no? Que se realiza previo antes de hacer un modelamiento. Hay que tener en consideración, ¿no? Antes de iniciar un modelamiento, debe haber una relación teórica entre dichas variables, ¿no? ¿No? Y no necesariamente esa relación teórica puede ser causa-efecto, puede ser correlación estadística, ¿no? Que dos variables estén correlacionados eh, no necesariamente es porque sean causa-efecto. Para demostrar causa-efecto creo que ya va más allá de la observación, ¿no? Es un tanto entrar al mundo de la experimentación, pero no necesariamente, ¿no? A veces se puede encontrar causalidad en función a la casuística de información que se pueda tener, ¿no? Por ejemplo, yo tengo miles de datos de X personas, miles, millones, ¿no? Y si se encuentra una relación muy fuerte, ¿no? Se puede considerar en este caso, bueno, eso es lo que mencionan algunos autores, ¿no? Se puede considerar como causal, siempre y cuando exista mucha información, pero no necesariamente. La causalidad ya va más asociada también a un efecto de control de ambientes, control de variables, experimentación, ¿no? En donde ya hay una mayor intervención de un investigador, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un poquito más sobre relación estadística. ¿Por qué hacemos un modelo de regresión, no? Acá hay tres pequeños ejemplos, ¿no? La primera dice, ¿no? ¿Será posible que un incremento en la calificación final del curso de estadística dependa, ¿no? O está asociado a horas que a las horas destinadas, ¿no? Para el estudio. Eh, si veo si me pongo a pensar, ¿no? Se asume que si estudio más, entonces tengo más chances, más probabilidades de poder tener mayor nota, ¿no? Una relación lineal, ¿no? Una relación positiva. A medida que se incrementa una variable, horas de estudios, incrementa, en teoría, eh, una nota, ¿no? O más chance de aprobar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De relaciones entre variables. El segundo ejemplo menciona ya algo más a características de dos individuos, ¿no? Madre y niño, ¿no? La edad de la madre, ¿no? Influye en el peso del niño. Puede ser, ¿no? Puede ser, no. Por algo hay una literatura que pueda eh, dar más peso a esto, ¿no? Y aplicar una estadística coherente. El uso de la estadística es justamente en base a información científica, pero también se puede utilizar la estadística no en base a función científica, sino mediante exploración. Ahorita, por ejemplo, en otros campos usan la estadística más para detección de patrones, ¿no? ¿No? Detectan patrones muy curiosos y tratan de modelar ese patrón, pero siempre ese modelo va a tener error. Todo modelo va a tener un error. Va a haber características que no van a poder ser explicadas en su totalidad, pero al menos da esa información. Que realices un modelo y que el modelo sea bueno no significa que ese modelo va a ser bueno todo el tiempo. Va a cambiar. Todo es dinámico. No, hay que tener en cuenta eso. No, por ejemplo, si hacen un modelo
no sé, para los que ven modelos de regresiones logísticas, por ejemplo, ¿no? Que exista una relación entre dos variables y que el efecto que existe en esas dos variables sea de 2, por ejemplo, no significa que siempre va a ser 2. Eso varía en función a la prevalencia, ¿no? Tamaño de muestra, cómo fueron seleccionados los datos. Es por eso que hay que tener cuidado al momento de hacer un análisis, porque al final, eh, por ejemplo, los estadísticos dependemos mucho de la fuente de información, ¿no? ¿Qué tan válido es esa información? ¿No? Ya sea en cualquier área, inclusive en la parte médica, ¿no? ¿Qué tan confiable es dicha información? ¿Qué tan verídica? Por eso, la parte previa a un análisis depende, es cómo lo recolectaron, ¿no? Y no hay ninguna recolección que esté libre de sesgos, ¿no? Siempre va a haber, pero la idea es minimizarlo. Por eso, eh, la estadística es minimizar el error, ¿no? Tratar de minimizar el error que pueda suceder en diversos experimentos, ¿no? Experimentación es cualquier realidad que podamos estar observando, ¿no? Ver personas caminar es un experimento aleatorio porque hay muchas variables que van a estar ahí mezcladitas, ¿no? ¿No? Esa es la idea, pero tratamos de modelar eso, esa realidad, y que nuestro modelo trate de ser lo más preciso posible. Entonces, bueno, de eso se trata el modelamiento, ¿no? Estadístico. Todo relacionado a datos, pero la fuente de esos datos es muy importante tenerlos, ¿no? Porque al final es fácil mentir con estadísticas, ¿no? Hay un libro que habla sobre eso, pero esa no es la idea. Entonces, bueno, el tercer punto habla sobre este interrogante, ¿no? Podemos afirmar que el peso de un niño depende de la edad cronológica de dicho niño, ¿no? Tenga en ese momento de la medición. Por ejemplo, este es un ejemplo transversal, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestro peso en este momento, ¿no? Un corte de tiempo, eh, cuánto pesamos y cuánto es nuestra edad cronológica. Son preguntas válidas. La cosa es demostrarlo, ¿no? Por eso está el análisis confirmatorio, ¿no? Hay análisis exploratorio, que no tenemos hipótesis que contrastar, buscamos detecciones de patrones, ¿no? Porque estamos en nada, ¿no? O sea, buscamos características y tratamos de generar posibles hipótesis. Eso es un análisis, por ejemplo, exploratorio, ¿no? No conozco nada, voy a analizar, voy a generar posibles hipótesis y que al final eso va a servir como insumo para otras investigaciones. En eso consiste también el análisis exploratorio. Yeah. Pero también hay análisis confirmatorios, ¿no? Que están sustentados en ya otros estudios, hay hipótesis, ¿no? Hay hipótesis que buscamos contrastar y que utilizamos técnicas estadísticas. Ya se vio en el transcurso de todo el curso diversas técnicas estadísticas que van asociados al tipo de diseño de investigación, ¿no? Estudios transversales, retrospectivos o prospectivos. Hay diversas técnicas que se van a asociar. Por ejemplo, un modelo de regresión es para estudios transversales. En este caso, un lineal simple, ¿no? Pero hay modelos de regresiones más complejas que se utilizan en estudios longitudinales. Pero por tema de complejidad y tiempo, bueno, no se puede llevar eso. Esto es más algo introductorio. Entonces, ya sabemos un poco qué es la correlación. Una correlación alta no implica causalidad. Lo que tenemos que también saber es el rango, ¿no? De una correlación. Se mencionó al inicio que
al inicio de las sesiones, ¿no? En muestreo, que cuando nosotros extraemos una muestra y de dicha muestra tomamos esos datos, con esos datos calculamos estimadores. Ese estimador busca tratar de acercarse al parámetro poblacional, ¿no? Mediante inferencia. Los análisis de regresión, correlación, también buscan hacer inferencia. Son técnicas que se aplican para hacer inferencia, porque en la población también hay un coeficiente de correlación poblacional. Y mediante un muestreo buscamos acercar una correlación posible a dicho parámetro. Recuerden que cualquier estadístico que se calcule siempre va a variar de muestra en muestra. Entonces, la correlación de Pearson aquí es un estimador y buscamos aproximarlo a un parámetro que es otra correlación, una correlación en general. Quise poner esta fórmula para que vean que la correlación, su definición es esta, ¿no? La correlación de Pearson es un cociente de dos medidas de variabilidad, ¿no? Sabemos que medidas de variabilidad están la desviación estándar, la varianza, rango intercuartílico, un rango coeficiente de variación, pero también existe la covarianza. Justamente es lo que está ahí, ¿no? La covarianza es otra medida estadística de variabilidad, pero en donde ya hace uso de dos variables, una X y una Y, ¿no? Se resuelve toda esa ecuación y obtenemos una correlación de Pearson. Hay muchos rangos en sí, hay varios libros que toman distintos rangos, ¿no? De cuándo considerar una correlación fuerte, mediana, ¿no? Bueno, yo tomé este pequeño ejemplo, ¿no? ¿Cómo varía la correlación? Primero que nada, entender que la correlación va desde -1 a 1. Si está más próximo a 1, entonces es una correlación positiva. A medida que crece una variable, la otra variable también tiende a crecer. Hay una correlación negativa. También, que cambia también en función a las variables, ¿no? Si una variable decrece, la otra va a crecer, ¿no? Hay correlaciones positivas, negativas. Generalmente yo observo o yo tomo como punto de corte el 0.75 de una correlación para considerarla ya moderadamente fuerte. En este pequeño grafiquito, ¿no? A partir del 0.5. Pero preferible del 75 para arriba. No hay correlación perfecta. No hay en ninguna, ¿no? Cuando hacen un cálculo de correlaciones y ven que su correlación es, por ejemplo, 0.70, ¿no? Es una correlación moderada. Bien raro o raras veces habrá correlación perfecta que sea 1, ¿no? O que sea -1, o que sea 0, ¿no? Que se tenga una correlación 0 significa que esas variables son independientes, ¿no? La independencia es una de las características que se utilizan en estadística, ¿no? Que las variables sean aleatorias e independientes, ¿no? Independencia es esto, ¿no? Correlación es igual a 0. Pero no los hay, ¿no? Siempre hay correlaciones de 0.005, 0.01, no hay 0, no hay 0 absoluto acá. De eso es la correlación. Idealmente, ¿no? Cuando no es buena práctica, ¿no? Usar el software y poner y ver la correlación. No, así es bajo, así es alto, ¿no? Siempre hay que darle detalles a un análisis, ¿no? Siempre un gráfico nos ayuda a conocer un poco más nuestras variables, ¿no? Si nosotros somos los investigadores o manejamos información cotidianamente, conocemos nuestros datos.
Es preferible hacer exploraciones numéricas, exploraciones gráficas, ¿no? Es un proceso, primero exploratoria, luego confirmatoria, ¿no? La confirmatoria es pruebas de hipótesis, y luego llegar a un plano ya más avanzado para un modelo predictivo, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es importante usar análisis gráfico, ¿no? Desde gráficos simples o un gráfico un poquito más complejo como esta nube de puntos, ¿no? Que les estoy mostrando. Parece simple, pero te brinda mucha información, ¿no? Te brinda variabilidad, te brinda información sobre datos atípicos, ¿no? Quizás hasta normalidad, ¿no? Lo ideal, ¿no? O lo que siempre uno busca es, un momento, ¿no? Lo que uno busca es tener correlaciones positivas o negativas, ¿no? Pero de esta forma, que sea muy lineal, pero eso es pedir demasiado. La vida, los datos en la vida real no es así, es más caótico, más aleatorio, ¿no? Esto es, por ejemplo, una correlación donde hay cero información, o sea, no hay correlaciones fuertes, pero aún así he visto que modelan este tipo de comportamiento, que no es adecuado, ¿no? Justamente modelos lineales se refiere a esto, ¿no? Linealidad, un comportamiento determinístico. Un comportamiento determinístico es esto, ¿no? Porque estoy seguro de que a medida que una variable crece, la otra variable también va a crecer. Entonces su comportamiento va de este punto. Es determinístico porque va a seguir creciendo. Hay modelos más estocásticos que se conoce con ese nombre, que es más aleatorio. Esa información ya se modela con otras técnicas más avanzadas. Ya, entonces, recomendable hacer este tipo de gráficos antes de iniciar un modelamiento. Se mencionó que, ¿no?, sus usos son más para ver relaciones entre variables, ¿no? En este ejemplo solamente les estoy mostrando una relación bivariada, ¿no? Tengo una variable y una variable x, pero las relaciones pueden ser multidimensionales, o sea, muchas variables. Hay técnicas para explorar eso, pero también todo toma su tiempo, ¿no? Hacer un análisis toma su tiempo. Eh, pero bueno, como estamos viendo en todo el curso, eh, yo tengo que aplicar una técnica si cumple ciertas condiciones. No puedo usar a diestra y siniestra. Se comentó en la sesión pasada, ¿no? En la sesión de pruebas paramétricas, ¿no? Algunos supuestos, ¿no? Principalmente en la normalidad y homoscedasticidad. Estas dos condiciones se utilizan cuando vamos a un enfoque más inferencial, ¿no? Contraste de hipótesis, un análisis más confirmatorio. Entonces, vamos a tener que estar muy familiarizados con los supuestos de normalidad, homoscedasticidad. Aún hay más supuestos, pero en la parte de correlaciones, eh, se consideran estos dos, ¿no? Tiene que haber una normalidad en la variable X y en la variable Y. Eso es ser un poquito flexible, porque la teoría en sí menciona algo más complejo, ¿no? Que tenga normalidad X y Y, se está asumiendo una normalidad univariada, pero lo correcto sería una normalidad bivariada entre ambas variables. Hay técnicas que contrastan eh, comportamientos bivariados, ¿no? Si es univariado, ya saben que el análisis es
es aislado, ¿no? Una sola variable. Pero si es bivariado, ya se ve un enfoque de relación. Ahora, cuando se habla sobre homoscedasticidad, habla sobre el comportamiento de dos variables cuantitativas, eh, más que todo en su varianza, ¿no? Las varianzas son iguales, sus varianzas son diferentes, ¿no? Porque si son iguales, entonces, utiliza esta fórmula. Si las varianzas son diferentes, iguales, una forma. Si son diferentes, utilizo otra forma. O utilizo una técnica no paramétrica, que ya vieron, ¿no? Hay esas alternativas. Bien, de preferencia, una prueba paramétrica. Primero es descartar eso, ¿no? Si se ve que no cumple para ninguna técnica paramétrica, ya bueno, orientémonos a la parte no paramétrica, ¿no? Y que sí, sí son buenos. Las pruebas paramétricas también buscan hacer inferencia. La diferencia es que la prueba paramétrica es más potente, ¿no? Eso es la diferencia. Ya les mencioné que la correlación va de -1 a 1, ¿no? Busca cuantificar la asociación. No lo he mencionado, o no se hizo en este curso, por ejemplo, hay análisis de datos categóricos, ¿no? ¿Quién no escuchó sobre un chi cuadrado, por ejemplo? ¿No? Chi cuadrado es una prueba de hipótesis que busca asociación entre dos características categóricas. Pero lo que no te, la chi cuadrado solo te dice, mi característica A está asociado con la característica B. Te dice eso, mas no te dice qué tan fuerte es dicha asociación. Ahí es donde se aplican otras medidas. Medidas de correlaciones, ¿no? Para variables categóricas. Recordar también que un análisis de correlación es un tamaño de efecto, ¿no? Lo que se conoce como tamaño de efecto. Una correlación de Pearson es un tamaño de efecto que mide la asociación, fuerza de asociación, fuerza de relación entre variables cuantitativas, ¿no? Para el caso de un análisis categórico, tenemos pruebas como eh, coeficiente de correlación de Kramer, phi, contingencia, lambda, ¿no? Hay varios coeficientes que se utilizan en análisis categórico, pero bueno, no se tocó en el curso. Ya estamos viendo ahorita análisis cuantitativo. ¿Qué más? Cuando se realiza un análisis de correlación, acá no importa el orden entre la variable X y la variable Y. No es necesario especificar el sentido de la correlación, ¿no? Simplemente se ejecuta y listo, ¿no? En cambio, eso no sucede con un modelo de regresión. Ahí sí es importante saber quién es mi variable efecto, ¿no? Mi variable dependiente con mi variable independiente. El modelamiento va a cambiar, sea quien se considere como variable dependiente. Acá este punto es importante, ¿no? Si se aplican transformaciones a las variables, la correlación no va a variar, ¿no? No va a variar. Bueno, lo que les mencioné. Bueno, esto es más una parte más teórica, ¿no? La correlación de Pearson equivale a una pendiente de una recta. Bueno, eso ya viéndole en un punto más geométrico, ¿no? No se hablará sobre eso. Y recordar esto también es importante. Si yo realizo un análisis de correlación, hago mi correlación de Pearson, pero si no identifico outliers, estos valores tienden a afectar nuestra correlación. Por ejemplo, yo tengo mi nube de puntos, ¿no? Imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que esto tenga una correlación de 0.80, por ejemplo.
¿no? Pero si yo tengo varios outliers por acá, esta correlación 0,80 puede bajar a 0,50, ¿no? Exagerando 0,40, ¿no? Entonces, los outliers también influyen en esto, ¿no? En el cálculo de los coeficientes. Por eso hay que tener eh, cuidado sobre eso. Una pequeña pregunta. ¿Qué técnica visual, qué gráfico puedo utilizar para identificar este outlier, sin considerar el diagrama de puntos, claro? ¿Quién me da esa respuesta? Pueden prender su micrófono o incluso escribirlo al chat, ¿no? ¿Qué técnica visual también me puede ayudar a identificar datos outlier o atípicos, ¿no? Ahí. ¿Se acuerdan de los diagramas de caja y bigote? A ver. Esto también lo vimos, ¿no? Estos grafiquitos nos ayudan a identificar outliers, por ejemplo estos, ¿no? Es una forma también de hacer exploraciones, ¿no? Ver si es que hay o no hay presencia de outliers. Este grafiquito. Entonces, seguimos. Normalidad, características, ya. Ya. ¿Por qué se dice que una correlación es significativa o no es significativa? Esto es mediante una prueba de hipótesis, ¿no? Toda prueba estadística, toda prueba inferencial está sujeta a un contraste de hipótesis. Tenemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna. En nuestra hipótesis nula, para un análisis de correlación, se menciona, considera que las dos variables son independientes. Cuando dice independencia, significa correlación igual a cero. La hipótesis alterna significa, ¿no? Existe asociación entre las variables. La correlación es distinta de cero. Ojo, que rechacemos una hipótesis nula, ¿no? De no significación, que sea significativa una correlación, no significa que la correlación sea buena. Yo puedo rechazar una hipótesis y decir, mi variable A con mi variable B son significativos. Entonces, esta variable influye en esto. No, falso. Yo puedo tener una correlación significativa, pero mi correlación sea de 0,30. ¿No? No me aporta en nada. Lo que te dice la significancia es, la correlación es igual a cero, o mi correlación es distinta de cero. Solo eso me dice. Más no me dice si es fuerte o no. Para eso estamos viendo esto, ¿no? Eh, bueno, la correlación, ¿no? Puede ser significativa, pero estar por acá. Pero no es adecuado como para hacer un modelo lineal. No me ayuda como predictor. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, esto ya los mencioné, ¿no? Las correlaciones tienen que tener distribuciones normales, lo preferente. Por ejemplo, a ver un momento. Por ejemplo, quiero ver esto. A ver, no sé si se... Ya, por ejemplo, hacer estadística no significa ser muy estricto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una correlación y uno de los supuestos es que sea normal,
¿no? La idea es que al menos la distribución esté próximo a la normalidad, pese que mi prueba de hipótesis, imaginemos que esto sea mi distribución de mi variable, ¿no? Yo tengo un p-valor que sea mayor a 0.05. Bueno, para ser más preciso, que mi p-valor sea 0.6, tomando un alfa de 0.05. No, imaginemos esto. Si esto es una prueba de, si esto es una prueba de normalidad, ¿no? Si esto es una prueba de normalidad y la prueba me dice que, no, perdón, esto es, esto es así, 0.4. Ya, la prueba me dice que los datos no tienen una distribución normal, porque es menor al 0.05, ¿no? O sea, mi p-valor es menor a la. No es normal. Pero la correlación de Pearson se puede aplicar, es robusta ante la falta de normalidad, pero para estos casos, ¿no? O sea, tiene una forma normal, pero la prueba me dice que no lo es, pero puedo considerar esa prueba de hipótesis para hacer una correlación. No habría problemas porque no hay mucha diferencia de la normalidad. No, imaginemos que una verdadera curva normal sea de esta forma, ¿no? Como la rojita. ¿No? O sea, hay un pequeño desvío, pero es aceptable. Entonces, hay literatura que menciona que es robusta ante pequeños desvíos de la normalidad. Pero si yo voy a hacer una correlación de Pearson cuando tengo este comportamiento, no sería adecuado. No, acá no sería adecuado. Acá sí sería, no sé. Acá es core Pearson, ¿no? Acá es core Pearson. Acá puede ser, no sé, core Spearman, por ejemplo. ¿No? Acá usar una correlación no paramétrica. ¿No? Esta es una correlación paramétrica. Bueno, ahí está nuestra decisión de análisis, ¿no? Entonces, consideremos esto. A ver. Ya. Entonces, eso es lo que menciona esto, ¿no? Es robusto, ¿no? A pesar de la falta de normalidad. Caso contrario, si tenemos distribuciones muy asimétricas como las que les he mostrado, entonces consideramos una prueba no paramétrica de Spearman. También hay Kendall. La diferencia es que Kendall utiliza información discreta, pero que tiene pocos valores, ¿no? Pocos datos, ¿no? Una no paramétrica, trabaja con rangos, se emplea cuando se dispone pocos datos y muchos de ellos ocupan la misma posición en un rango. ¿Qué quiere decir? Una escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Tiene rangos de 1 a 5 nada más. Muchos van a ver en 1, muchos van a ver en 5, muchos valores van a ser valores 3. No es adecuado aplicar Pearson. Algunos aplican Spearman, bueno, porque es lógico que no va a cumplir normalidad, pero aún así el rango de dichos datos es muy poco variable. Recomiendan Kendall, ¿no?
Esto, por ejemplo, son las tres correlaciones un poquito más conocidas, ¿no? Pearson, Spearman, Kendall. Pero hay más. Vimos, les mencioné que hay análisis de datos categóricos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Pearson, datos cuantitativos, ¿no? Escala, intervalo y razón, ¿no? Por eso el primer tema era variables, ¿no? Debemos saber qué variables o qué escala tiene, ¿no? Si es intervalo, razón, discreta, nominal, ordinal, ¿no? Porque en función a esa naturaleza se aplicarán diversas técnicas, ¿no? Desde las más sencillas hasta las más complejas. No se olviden de eso. Tenemos Spearman, que ya les mencioné, el tau de Kendall, que ya les mencioné. Si yo tengo un análisis, por ejemplo, de variables categóricas, dos variables categóricas, por ejemplo, un ejemplo, anemia, no anemia, no, dicotómica, y otra variable que sea, no sé, gestación, ¿no? Embarazada, no embarazada, ¿no? Entonces, como son dos dicotómicas naturales, ¿no? Naturales, aplico una correlación phi para un estudio de análisis categórico. Pero antes de aplicar el phi, debo haber aplicado un h cuadrado, ¿no? Para saber si es que hay o no hay asociación. Si es que hay asociación, entonces, ¿en qué medida existe dicha asociación? Cuantifico esto con phi, ¿no? Esa es la idea. Análisis de asociación y análisis de correlación. Ya veo el tamaño de efecto, ¿no? Si escuchan siempre el término tamaño de efecto, se refiere a eso, ¿no? ¿Qué tan asociadas pueden estar esas variables? ¿O qué tan diferentes pueden tener en medición dos variables? Eso es un tamaño de efecto. También hay correlaciones de Kramer, ¿no? Si las variables son nominales. Si las variables son nominales y dicotómicas, Kramer y phi son iguales. Pero si tengo variables que tienen más categorías, no sé, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? Varios niveles. Esos son niveles, no son subvariables, se llaman niveles de una variable. Y quiero correlacionar con otra variable que sea nivel de ingresos, por ejemplo, ¿no? Bajo, medio o alto. Son variables nominales. No, perdón, el ingreso no. Otra variable nominal. Bueno, no se me viene nada a la mente. Pero bueno, que sea una variable nominal que no exista un orden, ¿no? Entonces, aplico Kramer, ¿no? Después de haber aplicado una h cuadrado. Luego también hay otros coeficientes como el coeficiente tetracórico, pero habla sobre variables creadas, ¿no? ¿Qué significa variables creadas? Tengo una variable cuantitativa, por ejemplo, y yo creo rangos y las agrupo, ¿no? Al crear rangos estoy agrupando información, pero si es dicotómica, ¿no? Que cumple esta condición, que sea dicotómica. Dos variables dicotómicas, pero creadas mediante rangos, ¿no? Se aplica coeficientes tetracóricos. También hay coeficientes punto biseriales, ¿no? Acá es una variable cuantitativa y una variable dicotómica natural, ¿no? ¿Cómo mido una correlación, una relación entre una variable cuantitativa y una dicotómica, ¿no? Una categórica, punto biserial, ¿no? Utilizo estas variables. Pero también se puede ver mediante forma gráfica, al menos una inspección visual, utilizando, a ver, un momento. Ya. Por ejemplo, si yo quiero ver asociación en una característica cuantitativa y una categórica,
También lo puedo hacer de forma visual, ¿no? Por eso siempre, sí, yo recomiendo siempre acompañar un análisis numérico con un análisis gráfico. Te da mayor panorama de todo. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿no? ¿Cómo puedo ver una asociación entre una variable cuantitativa y una categórica? ¿No? Yo puedo hacer un diagrama de cajas, ¿no? Como les mostré anteriormente. ¿No? Y hago esto. Imaginemos que en el eje X este sea sexo, ¿no? De repente acá hombres, de acá mujeres, y acá que sea hemoglobina, ¿no? Yo puedo ver acá que existen diferencias, ¿no? Más o menos, mirando los puntos medios, ¿no? Acá este punto medio es la mediana, esta es la mediana, y se ve esta diferencia, ¿no? Entre medianas. Hay una posible diferencia. Y si existe eso, puede haber una asociación entre el nivel de hemoglobina y el sexo, visualmente. Y luego, ¿cómo puedo acompañar esto? De repente con un coeficiente de correlación, ¿no? Un coeficiente de correlación, o de repente un modelo lineal, ¿no? Algún modelo lineal. De repente un modelo lineal. Entonces, y es así, ¿no? El modelamiento consiste en analizar estos pequeños detalles. Y bueno, el último que puse es el coeficiente biserial, donde se compara variable cuantitativa con una dicotómica creada. No, también hay para politómicas, que es el coeficiente de punto biserial, también creo que se utiliza para politómicas. ¿Hasta este punto hay alguna consulta? Para pasar ya un poco más a la regresión. ¿Alguna consulta? Ya, bueno. Entonces, a ver, eh, ya, acá, nuevamente. Les expliqué que no, yo tengo puntitos, ¿no? ¿No? Donde tengo mi variable X y mi variable Y. Mi interés es eh, ver la correlación, ¿no? La idea es que sea mayor a 0. Ya, ya. Ya vimos la parte de la correlación. Ahora, supongamos que tengo dos variables X y Y, tienen una correlación muy buena y tienen una dispersión de este tipo. Si mi objetivo es predecir o generar un modelo, la regresión lineal lo que busca es estimar una línea que se pueda ajustar a los datos. Los datos no se ajustan a la línea se ajusta a los datos. Esta línea es justamente la ecuación, ¿no? De regresión. Nuestro objetivo es esto, ¿no? Encontrar esta línea. Alguna línea que se ajuste mucho a los datos. Como estamos viendo que el comportamiento es determinístico, o sea, a medida que crece X, Y también va a crecer, ¿no? No va a haber alguna distorsión en cuanto a los puntos.
Lo ideal es esto. Pero ¿qué sucede si es que aparece acá no sé, un pequeño malcriadito que está por acá? Este pequeño dato que pueda aparecer acá, no es un outlier, este pequeño dato, si no nos damos cuenta, puede afectar nuestra estimación, generando modelos de este tipo, ¿no? Si el modelo con la línea rojita es así, este dato puede generar modelos de este tipo. Exagerando. ¿Ya? Mira qué cambio existe acá. ¿No? Hay un cambio en la pendiente. A eso se refiere de forma geométrica cuando se habla cambios en pendiente. Cómo cambia la curva y cómo cambia la recta, perdón, influenciado por ciertos datos que perturban, ¿no? Este modelamiento. ¿Qué sugieren algunos? Retirar el dato. ¿No? Algunos sugieren retirar el dato. Pero para retirar el dato se tiene que verificar si es que realmente este dato es un outlier, un atípico. No, de repente fue un, una mala digitación, no lo sé. Primero verificar esa fuente. Si esa fuente es un error sistemático por digitación, qué sé yo, entonces se elimina. Pero si este dato es realmente cierto, el modelamiento debe considerarlo porque se está viendo un patrón anómalo, ¿no? En esta muestra. De repente tengo otra muestra, pueden haber ese tipo de casos, ¿no? Entonces, solo para comentarles, eh, nosotros vamos a ver solamente de la primera recta, ¿no? Pero cuando existen casos de este tipo, ¿no? Con la recta azulita, ya se aplican otros modelos, modelos semiparamétricos. Por ejemplo, esta recta de regresión es mediante la normal, hay que ponerle así, es mediante la normal, un modelo de regresión lineal para una distribución normal, pero también existen este, modelos robustos, por ejemplo, modelo regresión T-Student, por ejemplo, ¿no? Igual que la T-Student, ya, hay modelos de regresión T-Student. Supongamos que yo aplique un modelo de regresión T-Student y no una regresión normal, ¿no? Lo que hace la regresión T-Student es esto, ¿no? Ajusta un poquito más, pese a la presencia de estos datos. Esto es para conocimiento nomás en general, ¿ya? Entonces, eso es una de las alternativas, ¿no? Modelos robustos, modelos de regresión de student, hay otros tipos de regresiones más complejas, pero solo veremos en la parte normal. ¿Ya? Entonces, ya saben, un valor outlier puede generar este tipo de comportamientos en cambio de la pendiente, ¿no? En cambio de la pendiente. Ya. Entonces, eso es la regresión. Esto de acá ya lo pueden leer un poquito más, ¿no? ¿No? Por ejemplo, algo interesante es lo que mencionan sobre la ANOVA, ¿no? Se vio que en ANOVAs, en la sesión de paramétrica, te mide diferencias, ¿no? De una variable cuantitativa en 3 a más grupos, ¿no? Te mide esa diferencia. Pero a veces hay problemas de describir la magnitud de dicha relación, ¿no? Por esas diferencias. Ahí es donde hay ese pequeño problema. Pero hay técnicas de tamaño de efecto
ANOVA, por ejemplo, o sea, no recuerdo el nombre, bueno, pero sí se puede cuantificar ese efecto en ANOVAs también, ¿no? Pero es acá en este pequeño texto que les puse, bueno, mencionan que no. Es un poquito difícil, pero sí, sí se puede ver también. No recuerdo el nombre, pero bueno. El ANOVA es parte de las técnicas de una familia de modelos lineales. TED-Student, ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, y hay un poquito más de cosas, ¿no? Es una familia enorme. Y el modelo de regresión está dentro también de esta familia. Entonces, ya sabemos que la correlación mide el grado de asociación, ¿no? Te mide de qué dirección va también, si es positivo, si es negativo. Eso es lo que hace la correlación. Y la regresión ya busca estimar un modelo estadístico que te ayude a realizar predicciones con el menor error posible en dichas estimaciones. Justamente los modelos estadísticos buscan minimizar el error, ¿no? Minimizar el error. Ya estamos en esta parte de la estimación inferencial, ¿no? Se vio estimaciones puntuales, estimación por intervalos, pruebas de hipótesis para comparación, ¿no? TED-Student, ANOVA, McWhinney, Wilcoxon, hay Kruskal, ¿no? Friedman, hay más técnicas todavía, pero que eso está en la parte comparativa. En la parte de relación ya vimos correlación, ¿no? Les estoy mencionando sobre correlación de Pearson, Spearman, pero también hay análisis de correlación, relación, análisis categórico. Y ahora estamos viendo la parte predicción, ¿no? De predicción. En esta sesión solamente veremos la primera parte, ¿no? Cuando Y tiene una distribución normal, ¿no? Y tiene distribución normal, ¿no? Si tiene este comportamiento, aplicamos un modelo de regresión lineal múltiple. Distribuciones Bernoulli para variables dicotómicas, que ya es un análisis más de datos categóricos, ¿no? Regresión logística. Si Y tiene distribuciones Poisson, ¿no? Recuentos, que son numéricos, discretos y positivos. Regresión de Poisson. Y variables que dependen de evento-tiempo, distribuciones Weibull, que son las regresiones de Cox. ¿No? Hay muchos más modelos. De forma simple, buscamos modelar esto, ¿no? Tengo mi variable independiente, también conocido como variable predictora. Quiero predecir esto en función de esto. Esa es la regresión. Estos son los modelos que se generan mediante regresiones. Mi variable X, que es mi independiente, y esto es un coeficiente estimado a partir de la muestra, ¿no? De individuos o de unidades de análisis, ¿no? Y con esta variable se estima dicha relación, ¿no? Y estos son los coeficientes estimados. Intersecto y pendiente. Este es un modelo en el mundo real, ¿no? Pero como nada se conoce por falta de información, hacemos estimaciones, ¿no? Hacemos estimaciones. Buscamos explicar lo real en función a la muestra. Para hacer inferencia, debe haber independencia en las variables, en las observaciones, debe haber aleatoriedad, ¿no? Y tenemos este modelo. Estos son los coeficientes y los errores. En sí hay mucha más teoría en relación a los modelos, pero les estoy poniendo algo más, un poquito más
más resumido, ¿no? Bueno, los propósitos, ya les mencioné, ¿no? Cuantificar la asociación y tratar de estimar un valor esperado, ¿no? De un desenlace en función a otros, ¿no? Mis objetivos, el propósito que se tiene. Para modelarlos, debo tener variables que se relacionen de forma teórica, ¿no? Para hacer un estudio de tipo confirmatorio. Pero si no tengo idea, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en otras áreas como retail, ¿no? Hacen detección de patrones mediante diversas técnicas y tratan de generar modelos, ¿no? Para tratar de predecir ciertos comportamientos. Pero en investigación en salud es basarnos en información científica para poder hacer estos modelamientos. Estimación y asociación son lo que buscamos, ¿no? Dependiendo nuestra pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o lo que queremos hacer? No, no necesariamente una investigación, podemos hacer un reporte en nuestras áreas, ¿no? No sé, de ventas, insumos, qué sé yo, ¿no? Hay múltiples variables muy que varían dependiendo del contexto del trabajo, ¿no? Hay mucha información. Bueno, esto ya los expliqué. Al igual que la correlación, ¿no? Que una correlación sea significativa no significa que sea fuerte, ¿no? Esa es una prueba de hipótesis bajo correlaciones, pero también hay pruebas de hipótesis que se aplican a los parámetros que estimamos acá, ¿no? ¿Cómo yo sé que este parámetro estimado es bueno o es malo? Se aplican pruebas de hipótesis para coeficientes, ¿no? Aquí se aplican pruebas independientes, pruebas de Watt. Y se hace ese contraste, ¿no? Que un beta sea significativo significa que solamente es diferente de cero. De repente un coeficiente puede ser 0.005. ¿No? Es significativo porque es diferente de cero, pero ¿qué tanto aporta? Ese es el tema, ¿no? Que sea significativo no significa que te aporte a la predicción de algo. Y bueno, acá les voy a mostrar con qué indicador se puede ver. Como estamos viendo modelos paramétricos en función a la distribución normal, hay supuestos, ¿no? Este acrónimo de LINE, ¿no? LINE, linealidad, independencia, normalidad y varianzas iguales. ¿Qué es la homoscedasticidad? ¿Qué se vio? Hacer modelamiento es revisar a detalle, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? Nuestra data. Yo no puedo aplicar una técnica diestra y siniestra sin antes conocerlo. Es como que si agarran a un paciente y le dan diferentes medicamentos que no le corresponde según a su enfermedad, ¿no? Algo así. Lo mismo sucede en el modelo. Yo no puedo aplicar diversos modelos si es que no le correspondan, ¿no? Diversas pruebas. Tengo que hacer un análisis a detalle, ¿no? Pero a veces hay un salto enorme sobre esto, ¿no? De verificación de supuestos. Al final, lo que te da una regresión es un tamaño de efecto que te ayuda a tomar decisiones. Pero si se salta el paso de análisis de supuestos, yo estoy dando quizás estimaciones que no sean válidas. Mi modelo es malo, no predice y tiene mucho error, ¿no? Justamente los modelos están hechos de esta forma, ¿no? Si cumplen estos supuestos, entonces garantiza una mayor precisión, ¿no? O sea, no es perfecto, pero te brinda información. Los dos últimos ya conocen, ¿no? Varianzas iguales y normalidad. Pero, esto también ya saben, ¿no? Que sean independientes y que sean lineales. La linealidad lo vimos acá. Si tienen este comportamiento, chévere, se puede hacer un modelamiento. Si tienen este comportamiento, no vale la pena quizás, ¿no? Incluirlo.
eso va a depender de otros análisis y del propósito de la investigación. El supuesto de homocelasticidad, que es el último, gráficamente es esto, ¿no? La idea es que eh, el comportamiento de las varianzas en todo el rango de la variable independiente, o de la dependiente Y, perdón, con los errores, no debe tener este patrón creciente. Si se tiene esto, se considera que son heterocedástico, ¿no? Porque las varianzas no son constantes, deberían ser así, ¿no? Una franja. Esta es otra visión, ¿no? De un comportamiento heterocedástico. Las curvitas, eh, esto de acá es demasiada curtosis, por ejemplo, ¿no? Lo que se mencionó en las clases de paramétrica, ¿no? Si hay mucha curtosis, entonces las varianzas son muy distintas. Puede haber problemas de homocelasticidad, que es un supuesto de un modelo lineal. Estos supuestos están en función al análisis de los residuos. Los residuos son estos, ¿no? Si yo hago una diferencia entre un valor observado y el valor estimado, es el error. A ver. En sí hay mucha teoría en cuanto a modelos. Por ejemplo, si yo tengo mi variable Y observada, pero un momento, creo que no se está proyectando. Creo que no se está proyectando. Un momento. Bueno, tengo problemas con la pizarra. Bueno, el error, ¿no? El análisis de los supuestos en un modelo de regresión están en función al error de estimación. ¿Qué es la diferencia entre esto y esto? ¿No? Mi diferencia, en el mejor de los casos, debería ser 0. Pero si es más de 0, entonces estoy cometiendo un error en la estimación. Y con ese error se verifican estos, ¿no? Y acá ya les muestro. Ahora, ¿cómo sé que tan bueno es mi modelo, ¿no? En función a diversas variables, ¿no? Hay coeficientes, ¿no? El coeficiente de correlación de determinación, perdón, que es el coeficiente de correlación al cuadrado. Esto es para el caso bivariado y multivariado. Si este valor está más próximo a 1, entonces es bueno. Se considera que es bueno. Pero hay que tener también cierto cuidado, porque eso también puede ser engañoso. Cuando ves un R cuadrado muy alto, hay que tener cuidado. No necesariamente es para alegrarnos. Puede haber ciertos problemas, principalmente la de la multicolinealidad, no para el caso multivariado, ¿no? Es por eso que
es importante hacer un análisis gráfico, un análisis de correlación para identificar dispersiones y ver varianzas, ¿no? Esto. En este primer escenario, ¿no? Yo tengo una relación de dos variables de este tipo. Como les mencioné, ¿no? No hay una relación lineal para nada. Podría no considerar estas variables, pero estaría ignorando otros factores que podrían cambiar o distorsionar esta relación, ¿no? O mejorar, perdón, esta relación, ¿no? La práctica ya está el material, perdón, en el aula virtual, siempre descarguenla. Pero trabajaremos igual con la base de datos Iris. ¿No? Esta data tiene para hacer muchas técnicas en sí, por eso me gusta utilizarla, pero pueden utilizar sus propios datos. Entonces, en este punto mi relación es malísima, malísima, pero ¿qué sucede si es que yo incorporo otra variable? ¿No? Como ven acá. Si yo incorporo otra variable, se puede ver que ese efecto cambia bastante las relaciones entre variables, ¿no? Lo que al principio no había relación, ¿no? Aunque parece acá ver un pequeño patrón, ¿no? Al incorporar otras variables en un modelo de regresión, ¿cómo cambia? ¿No? Acá ya no estoy estimando solamente una recta. Acá puedo estimar hasta 3 rectas. Esto ya es un modelo, como tengo variable cuantitativa, categórica, esto ya cambia a un modelo en ANCOVA. No, ya hay modificaciones en la estructura del análisis. Bueno, esto era la parte teórica, un poquito. Hay más. Y como parte práctica, decidí a realizarles un R Markdown, ¿no? Para que se familiaricen un poco sobre este aplicativo de manejo de reportes en R. Para que puedan replicar esto, bueno, solamente tendrían que copiar, ¿no? Solo copian esto y lo ponen en su R y van cambiando ubicación, ¿no? Importan la data y todo eso. Aquí sí agregué muchos más paquetes que deben de instalar: el CAR, el MTest, Faraway, Performance, ¿no? Y otros. Algunos ya lo utilizamos, como FlexTable y GetSummary, que ya les he mostrado. El Tidyverse ya les he mostrado. Pero todos estos paquetes se pueden combinar, ¿no? Y dan mayor atractivo también al análisis. Entonces, esta parte ya lo manejan, ¿no? Importan la información, tienen la base de datos. El attach sirve para iniciar la base de datos que se va a utilizar, siempre y cuando sea la única data que se va a utilizar. Aquí estoy eliminando la primera columna, ¿no? De esta variable, de esta base de datos Iris, y la estoy almacenando en la misma data, ¿no? Estoy actualizando. Ya conocemos esta data, ¿no? Esa data ya la sabemos. Ya sabemos qué significa la función str, que es structure, para ver la estructura de nuestra data, ¿no? Sabemos que tenemos 5 variables y 150 registros. Las estadísticas descriptivas, ¿no? Cuando realicen un estudio, siempre es bueno tener sus análisis descriptivos, ya sean univariados o bivariados, ¿no? Siempre deben de ponerlo, ¿no? Por más que eso no sea el foco del estudio, ¿no? Pone sus funciones, esto ya les había pasado anteriormente, ¿no? La base de datos
y pongo la estadística, ¿no? Acá solamente estoy diciendo que para las variables cuantitativas, que me coloque el promedio y la división estándar. Y acá está. Y de forma automática me bota una tabla de esto, ¿no? Acá ya estoy viendo mi variable categórica, sus distribuciones en sus 3 niveles, todos versicolor virgínica, sus recuentos y sus porcentajes. Todo esto salió de forma automática con este código, ¿no? Como segundo punto puse análisis de correlaciones, lo mismo que ya les mencioné en el PT. ¿Qué significa hacer una correlación? Es buscar la fuerza de asociación entre dos variables, en este caso cuantitativas. Pero antes de correlacionar, tengo que ver mi análisis de normalidad. Sabemos que nuestra hipótesis nula es existe normalidad y me alterna que no hay normalidad. ¿No? Acá está. Siempre se debe de especificar el nivel de significancia. Siempre. Hipótesis, significancia. ¿Qué prueba estoy utilizando? Shapiro-Wilk, por ejemplo. Y lo que estoy mencionando, deben de memorizárselas porque esto va a ser parte del examen, ¿no? Ya de acá les explicaré, ¿no? Este orden, algo simple. Y para hacer una prueba de normalidad en R, solo se pone esta función, Shapiro.test, la base de datos y la variable cuantitativa, ¿no? La variable cuantitativa, ¿no? Acá está. Estoy viendo que este valor es menor a esto, a un nivel de significancia del 5, no hay normalidad. Para la siguiente variable, sí hay normalidad, ¿no? Superior al 0,5. Beta length no tiene normalidad, ¿no? Así se hace la prueba de normalidad en R. Y esta es su hipótesis. Y la última tampoco tiene normalidad. No hay normalidad. Estamos viendo ya el análisis. La decisión, ¿no? No hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula. No, me confundí acá. Casi se rechaza hipótesis nula. A ver, no, sí, acá me confundí. Acá sí se rechaza hipótesis nula, ¿no? Se rechaza. Acá también, aquí no. Bueno, acá se menciona que sí tiene distribución normal. Asumiendo de que todos tengan distribución normal, solo asumiendo, voy a calcular la correlación de Pearson, ¿no? Y esto es la función, ¿no? Estoy usando el pipe, ¿no? De la base de datos, estoy seleccionando solo las variables numéricas, que son 4, ¿no? Acá están las 4 variables numéricas, y la correlación. Cuando pongo solo esta función, se está viendo que se está diciendo a R que me calcule la correlación de Pearson, ¿no? Solo correlación de Pearson. Ya, y estas son las correlaciones, ¿no? Vemos correlaciones negativas. ¿Cómo se interpreta esta matriz de correlación? ¿No? Miro por aquí, ¿no? Siempre las diagonales van a ser 1, siempre, porque estoy correlacionando cepa-length con cepa-length, cepa-width con cepa-width, ¿no? La intersección, ¿no? Esto es lo que genera el 1. Si yo quiero ver la correlación de cepa-width con beta-length, por ejemplo, me voy por acá y acá está beta-length, ¿no? Entonces veo que su correlación es negativa.
y es del 0,42. Ya, medianamente correlacionada. Pero si veo, por ejemplo, esta correlación, cepa-length y peta-length, es una correlación muy alta, ¿no? Y acá se puede evaluar las correlaciones según pares, ¿no? Pares de variables. Acá ven, y bueno, ya están viendo, ya pueden ver su magnitud, ¿no? Qué tan, y si son directas o inversas también, ¿no? Acá está. Supongamos, bueno, lo correcto sería que, como no hay normalidad, es Spearman, ¿no? Es la misma función que arriba, ¿no? La misma, solo con este argumento que cambia, que pongo método y pongo Spearman. Y todo esto es la correlación de Spearman. Matriz de correlaciones de Spearman. Estamos explorando un poco la data. La misma función, solo que poniendo esta función pairs, estoy haciendo una matriz de correlaciones. Esta es una exploración un poco, es una exploración multivariada. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo se relaciona peta-length? Esta con peta-width, ¿no? Parece tener una relación lineal, ¿no? Parece interesante esto. Pero si comparo peta-width con sepal-width, es muy distorsionado, no hay un patrón lineal. Acá hay un patrón lineal, ¿no? Que es peta-length con sepal-length, ¿no? Parece que hay una relación lineal, salvo este grupito que está acá. Aquí también parece haber, y así. Los que están acá abajo es lo mismo que está arriba. Es una matriz simétrica. Pero si ustedes, por ejemplo, si se analiza un poquito más con este código, ¿no? Pongo la base de datos, las columnas van del 1 al 4, ¿no? Que significan las primeras 4 variables, ¿no? Y pongo este argumento donde dice color, que pongo especies, significa que me va a hacer una matriz de correlaciones de las primeras 4 variables, pero segmentado por especies. Lo demás ya es de pequeños detallitos, ¿no? Al hacer esto, mira cómo cambia todo, ¿no? Mucha dispersión, pero cuando los segmentos se pueden ver otros patrones, ¿no? Grupos diferenciados. Entonces, mi análisis no sería adecuado si no considero especies. Especies de flores, si yo no lo considero, voy a tener un modelo muy malo aquí, muy malo, porque son distintas especies, ¿no? Son distintas especies de flores. Entonces, un análisis es bueno cuando identificas patrones, pero con otras características que sean lógicas, ¿no? No voy a mezclar cualquier variable. Si tengo, no sé, 15 variables, no voy a mezclar todas las variables. No tiene que haber una relación lógica ahí. Entonces, esto es como cambia, ¿no? Mira, acá. La correlación entre sepal-width y sepal-length, con esto, la correlación normal es de 0, menos 0,118, ¿no? Si es que yo no considero la variable especies. Pero si yo considero esto, mira cómo cambian las correlaciones, ¿no? Para el grupo de cetosa, la correlación de esta variable con esta variable es del 74. En versicolor sí no hay es baja la relación, pero es significativa, ¿no? Acá están los 3 puntitos, ¿no? Que significan que sí es significativo. Virgínica es bajo, ¿no? Pero miren, cetosa, acá está, sí tiene un comportamiento más lineal. Y así para cada una de las combinaciones de variables.
Cuando hacen un modelo, no es bueno meter todas las variables. Si tienen 20 variables, no van a meter las 20 variables. Tienen que utilizar aquellas variables que tengan una relación teórica porque se va a hacer un modelamiento confirmatorio, ¿no? Entonces, es adecuado solamente poner las principales, no todas, porque está sobrecargando el modelo se está haciendo más complejo y el modelo va a tener otros problemas como multicolinealidades, falta de normalidad, ¿no? Se recomienda un modelo más simple, ¿no? Más simple, pero evidentemente con aquellas variables que tengan relaciones teóricas, ¿no? Por eso hay una metodología y estadística son bien unidos, ¿no? Yo no puedo hacer estadísticas si es que no tengo al lado a alguien que tenga la expertise en determinado tema, ¿no? Ahí es el trabajo colaborativo. Y bueno, acá está, por ejemplo, miren en esta variable, ¿no? Parecía bien lineal. Me hubiera orientado a hacer un modelo lineal, pero cometería en ese error, ¿no? Porque hay grupos diferenciados y las varianzas acá son muy altas, ¿no? Muy dispersas, son muy diferentes las varianzas. Asumiendo de que ya terminamos nuestra exploración, hacemos un modelo de regresión lineal simple. Eh, Estoy tomando como variable dependiente para este ejemplo el ancho del pétalo, ¿no? Aquí el petal width, y como predictora a la longitud de sépalo, ¿no? Que es mi X y mi Y. Por cuestión práctica, solamente voy a iniciar con un modelo simple y luego se va a la parte multivariada. Entonces, como ya sabemos crear un objeto en R mediante asignación, ¿no? Estoy creando un objeto M1, que es mi modelo lineal, ¿no? Es mi modelo 1. Mi variable dependiente va adelante, este es mi dependiente, petal width, y pongo el signo de la colita, ¿no? De esta colita, seguido de la variable independiente, coma, y la base de datos. Esto es ya un modelo lineal con este código. Internamente hacen muchos más cálculos, ¿no? Pero acá ya tengo mi modelo lineal. La función ANOVA me dice si es que mi modelo es bueno o es malo, ¿no? Creo mi modelo, pongo ANOVA y tengo los resultados. Veo el p-valor y me dice que sí es significativo. Bueno, eso ya a principio parece que todo va bien. Seguimos analizando. La función summary y el modelo que está dentro. Lo que estoy haciendo acá es tratar de predecir petal width en función a cepa length. ¿Ya? No se olviden de esto. X, uso una variable X para explicar el comportamiento de la variable Y. Ya. Ya. Entonces, cuando pongo summary y pongo M1, estoy calculando ya los coeficientes, ¿no? Estos coeficientes. Estos coeficientes beta son estos, ¿no? Los que estoy estimando acá. Eso. Ya tengo mis coeficientes. La pendiente, el intersecto es significativo, la pendiente también lo es. Y si voy a ver qué tan bueno es prediciendo, me voy acá. Multiple error square, ¿no? Coeficiente de determinación. Y mi modelo me dice que cerca de un 67% está siendo explicado por la variable X. O sea, la variabilidad de mi variable dependiente está siendo explicado en un 66.9%. Y este es el R cuadrado ajustado, ¿no? Lo mismo. ¿Cuál se recomienda? Este.
porque esto ya tiene una corrección en función al número de variables predictoras. ¿Ya? Eso es todavía un modelo simple. Si yo quiero hacer un modelo múltiple, ¿no? Quiero explicar el comportamiento de esta variable, pero en función a más predictores, solo voy adicionando mediante un más, ¿no? Estoy poniendo acá más, más. En total, 3 variables predictoras. Cuando yo pongo más, estoy haciendo, se conoce como modelos aditivos, ¿no? Solo estoy sumando y estoy asumiendo que existe un comportamiento lineal entre esto y esto. Esto, este y este. Este y este. Y nuevamente. Para los que ven un poco de modelos, bioestadística, esto es un modelo ajustado. Se conoce como modelos ajustados, ¿no? Modelos ajustados para controlar confusión. ¿Por qué se dice confusión? Es porque puede haber alguna correlación entre esta variable y esta variable que sea alta, ¿no? Si es que las correlaciones entre el predictor 1 y el predictor 2, su correlación es alta, entonces estamos viendo posibles problemas de colinealidad o multicolinealidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las estimaciones de mis parámetros betas que están acá van a ser malas. Sus varianzas, sus errores estándar. A ver, CEPALENT con CEPALWIF. Si yo busco esto acá, CEPALENT, CEPALWIF, ¿no? Esto era, ¿no? Al parecer no hay correlación fuerte, es baja. Pero si busco PETAL con CEPAL, ¿no? PETAL con CEPAL, PETAL con CEPALENT, ¿no? No, por ejemplo, estos dos tienen una correlación alta, entonces va a haber problemas de multicolinealidad en este modelo, ¿no? Solo mirando la matriz de correlaciones va a haber problemas, inclusive, ¿no? Va a haber problemas. Bueno, continuando, summary, vemos las estimaciones, pero siguen siendo significativas, ¿no? Pero les estoy diciendo que las correlaciones son altas entre predictores. Cuando hacen un modelo, las correlaciones entre sus predictores no deben ser altas, deben ser independientes. Por eso el supuesto de independencia, ¿no? Que las correlaciones entre esto con esto sean bajas. Esto con esto sean bajas. Esto y esto también tienen que ser bajas. Son una de las condiciones de un modelo lineal. Si no cumple eso, problemas de multicolinealidad, problemas de estimaciones, pese a que exista significancia. En sí hay más análisis que hacer, pero bueno, es un tema muy, muy amplio. Acá todas son predictores cuantitativas, pero si yo agrego un predictor cualitativo, que está acá, especies, se conoce un análisis de covarianza. Análisis de covarianzas, pero mediante regresión lineal, ¿no? Mantenemos a la misma variable dependiente, la colita y el punto. Este punto me dice que va a tomar a todas las variables que están en la base de datos, ¿no? Estamos, toda la base de datos, ¿no? Entonces, está cogiendo a todas estas, ¿no? El punto significa eso. Me voy a tomar a todas esas variables.
Este, esta tabla ANOVA está haciendo que mis modelos son significativos, independientemente. De forma independiente, son significativos. Pero ya vimos problemas de posible multicolinealidad. Vemos estimaciones y vemos que también todas son significativas, ¿no? El modelo va bien, aparentemente. Y miren el R cuadrado, va aumentando. Ojo, mientras más variables tengan su modelo lineal, el R cuadrado siempre va a aumentar, siempre. Así que hay que tener cuidado con eso. Si un R cuadrado es muy alto, hay que tener cuidado. El modelo puede estar sobreestimando, sobreajustado. Ya les mencioné por el tema de multicolinaridad. Creamos 3 modelos, ¿no? Hasta el M3. Quiero comparar estos modelos. Acá les puse esta función, ¿no? Junto M1, M2, M3 y los demás argumentos. Y acá está una comparación de modelos, ¿no? Modelo 1 con un predictor, con este modelo 2 con 3 predictores y el modelo 3 con 4 predictores. Especies vergicolor y virgínica. No aparece setosa porque se está considerando como variable de referencia. Eso sucede en variables de tipo dicotómico. Y acá pueden ver, ¿no? Todos son significativos, pero mira cómo cambian los errores. Y se puede ver acá el R cuadrado, ¿no? Cómo va aumentando. El R cuadrado ajustado y sus errores estándar de estimación. La idea es que se debe tener el menor error, ¿no? ¿Qué sería este? No, este modelo me genera menor error. Aparentemente va bien, ¿no? Y la significancia, el F, tiene que ser el más alto, ¿no? Bueno, aquí es, pero yo me baso en el error también. El error y el R cuadrado están altos. Va bien. Que un modelo sea, este modelo predice bien, en general predice bien, pero no hay que, bueno, hay más análisis a detalle, ¿no? Vamos bien hasta acá, ¿no? Estamos viendo que este modelo está ganando. Y acá se está haciendo tablas ANOVA para comparar modelos, ¿no? Esto se conoce como modelos anidados, ¿no? Este modelo 1 con el modelo 2 tienen variable en común a cepa lente, ¿no? Desde el momento que tengan una variable en común, se conoce como modelo anidado y se pueden comparar entre ellos, ¿no? Si no tienen al menos una variable en común, no se puede comparar, al menos con esta técnica de acá. Ya, entonces tienen variables en común, son modelos anidados y comparo, ¿no? Veo el p-valor y me dice, el modelo 1 es el modelo más simple, siempre el primer término el modelo más simple y el segundo término el modelo más complejo. ¿Ya? Entonces, si veo este de acá, me dice rechazas hipótesis nula. Lo que quiere decir que el modelo 2 es mejor que el modelo 1. Acá está, ¿no? Esta prueba me dice, el modelo 2 es mejor que el modelo 1. Entonces, sí es bueno considerar a estas predictores. Si compara el modelo 1 con el modelo 3, también me dice, sí, el modelo 2, bueno, el 3, en este caso acá, es mejor que el modelo 1. Es bueno que se considere a los demás predictores.
Ahora, si yo comparo el modelo 2 con el modelo 3, también es significativo. Me dice que entonces este modelo es mejor que este. Entonces, el modelo 3 es mejor que el 1 y el 2. Bueno, hasta ahí estamos haciendo bien, ¿no? Esta función para hacer un gráfico, ¿no? Se puede ver esto, ¿no? Que en los comportamientos de estas dos variables en función a la especie es de este tipo. Cuando se tiene, por ejemplo, estos modelos, se pueden usar modelos con interacción, o inclusive hay modelos más complejos como modelos jerárquicos. Pero bueno, eso ya es otros temas. Ahora estoy en la parte de análisis de supuestos. Como vi que entre esos tres modelos, el modelo 3 es mejor, solo por cuestión práctica voy a centrarme en ese modelo. Y veo supuestos. Y evalúo multicolinealidad, ¿no? Si tengo un BIF superior a 5, hay multicolinealidad moderada. Y si es mayor a 10, es más problemático. La idea es que sea menor a 5. Veo que acá es alto. Acá, acá, acá. Hay modelos. El modelo tiene problemas de multicolinealidad. Voy a analizar residuales, ¿no? Del modelo 3 estoy extrayendo los dos residuales y estos valores lo estoy juntando a la base de datos IRIS, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y luego estoy graficando y estoy poniendo como faceta a especies, ¿no? El gráfico con ggplot, ¿no? Vemos que hay normalidad de los residuales entre categorías de la variable que estoy tomando como variable de ajuste, y acá no, ¿no? No hay normalidad. Si evalúo con Shapiro-Wills, ¿no? Residuales de iris, no hay normalidad. Dentro de setosa no hay. Versicolor sí. Virgínica sí. No se desvía mucho de la normalidad, así que no habría problemas. El desvío es poco, ¿no? De 3 a 0,5, ¿no? 2 puntos. No, no hay que ser tan estrictos, pero se evalúa, ¿no? La homocelasticidad, esto es su hipótesis, ya saben, los residuos son homocelásticos, son heterocelásticos, la hipótesis alterna, nivel de significancia, y la prueba, el estadístico de pruebas es el Breusch-Pagan para ver homogeneidad en los residuales. Solo pongo esta función y el M3, que es el modelo 3, ¿no? Y me dice esto. Rechazo hipótesis nula. Hay problemas de heterocelasticidad acá, ¿no? Lo adecuado sería esto, no un p-valor mayor a 5, pero tengo problemas de heterocelasticidad. ¿No? Mira cómo cambian las cosas. Pese a que el modelo es bueno, tiene un R cuadrado del 95, tiene problemas en cuanto a homocelasticidad, pequeña normalidad, ¿no? Un pequeño problema de normalidad. Los residuos son heterocelásticos. Y esto es paso a paso, ¿no? Más o menos lo que se hace. Usando paquetes, ¿no? Hay un paquete que se llama Performance, lo puse acá, acá en el material pueden darle clic y, bueno, les va a redireccionar al enlace de este paquete, ¿no? Acá hay más técnicas que pueden utilizar, ¿no? Eso lo verifican en casa. Y se puede acá ver el rendimiento de los modelos en general, ¿no? Linealidad no existe, ¿no?
ven pequeños grupos por acá. La idea es que sea así, ¿no? Sin franjas, sin patrones. Acá hay un patrón de agrupamiento, acá también, acá también. No hay homogeneidad de varianzas, mira. Justo lo que comprobamos con esto. No hay homogeneidad. Acá se puede ver, ¿no? La varianza es así, luego los datos son más dispersos y estos datos más dispersos todavía. Y en la línea va como va ascendiendo, ¿no? No hay homoscedasticidad. Datos atípicos no hay. Acá está, ¿no? Observaciones influenciales, ¿no? Influyentes. Si superan estas curvitas, ¿no? Hay datos atípicos, no los hay. Multicolinialidad sí hay, ¿no? Lo que vimos arriba. Y normalidad, hay desvíos por acá y desvíos por acá, ¿no? Esto es en análisis gráfico y los análisis paso a paso están por acá, ¿no? Acá estamos viendo la significancia. Acá no lo da, pero igual ambos se complementan. Y plot para comparar rendimiento, ¿no? Performance del modelo 1, 2, 3, este es el código, y me da un grafiquito interesante en donde evalúan varios indicadores, ¿no? R cuadrado, al ajustado, el MRCE, varianzas, A y C y B y C, que son criterios de penalización para comparación de modelos. Esto ya no lo puse, pero sí también ayuda a comparar modelos. Y ven que esta estadística, en cuanto a indicadores, está favoreciendo al modelo 3. No, aparentemente es bueno, pero hay problemas. ¿Qué se hace si se tiene este tipo de problemas? Los modelos de regresiones lineales que les estoy mostrando están en función a la teoría de mínimos cuadrados ordinarios. Cuando hay problemas de multicolinealidad, ¿no? Multicolinealidad, heteroscedasticidad, falta de normalidad, se pueden intentar modelar mediante mínimos cuadrados generalizados, que es ya modelos lineales generales. Ya son otros modelos. Solamente para mencionar, ¿no? Si tienen problemas de multicolinealidad, por ejemplo, hay modelos que se llaman modelos penalizados. Están la regresión Rich, regresión Lazo, regresión ElasticNet también. Eso a regresiones por componentes principales y regresión de mínimos cuadrados parciales. Esos modelos, que ya no lo vamos a ver, corrigen problemas de colinealidad. ¿Ya? Este problema. Justamente corrigiendo problemas de colinealidad o de heteroscedasticidad, se corrigen problemas de normalidad. Se puede corregir mediante transformaciones, pero no se sugiere por el tema de interpretabilidad. Si mi modelo es heterocedástico, como está acá, se aplican modelos lineales generalizados también. Estos son modelos penalizados, los que les mencioné hace ratito. Y para problemas de varianzas se aplican modelos generalizados, en donde ya la estructura del modelo ya cambia un poco, cambia más. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque normalmente nos muestran ejemplos de regresiones perfectas y no los hay. No hay modelo perfecto. Es por eso que les pongo esta base de datos que es interesante y que muestra estos defectos, ¿no? En el modelo. Y sus alternativas, métodos lineales generalizados, ¿no? Métodos lineales generalizados, mínimos cuadrados generalizados. Hay modelos mínimos cuadrados generalizados y modelos lineales generalizados.
hay más. Entonces, esto sería la sesión de hoy. No sé si tienen alguna consulta antes de terminar y luego, para mencionarles algo, no sé si tienen alguna duda. El material ya está en el aula virtual, lo pueden descargar. Mm, Bueno, esta es una forma quise presentarlo de esta forma, es interesante. Em, ¿Hay alguna consulta? Ya, bueno, entonces, dado que no hay consulta, quería comentarles con tiempo que para el examen va a ser parte práctica también, pero les voy a dar la libertad de que em, tengan una propia base de datos. O sea, para el examen van a necesitar una base de datos. Ustedes pueden utilizar cualquier base de datos que tengan. Eh, Deben tener a lo mucho 5 variables su base de datos, no mucho, no más, ¿no? 5 o 6 variables, tener variables cuantitativas y al menos una variable categórica, ¿ya? No de muchos niveles. Por ahora les dejo con tiempo eso para que encuentren pueden ser una base de datos de algún estudio que estén haciendo o alguna pequeña data que tengan de alguna actividad que estén realizando en su unidad. Es a libre elección, ¿no? Entonces, una vez tengan identificado su base de datos, cada uno va a trabajar el examen justamente con esa base de datos. La presentación, después les doy más detalles del examen, no va a ser complicado, pero sí les voy a pedir que vean un reporte así, no complejo obviamente, pero sí para que puedan tener su salida en HTML. ¿No? No va a haber, no se requiere un análisis complejo, pero sí por ahora les estoy dando esa tarea de que identifiquen una base de datos. Eh, Creo que eso sería todo por hoy. Si no hay alguna consulta, bueno, eso sería todo y gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes a todos.